Entonces, este es el taller que ustedes todos tienen acceso a él en la página de Google Drive, donde están todas las presentaciones del curso. Y aquí, pues como siempre, están los resúmenes, que es lo que yo les recomiendo a ustedes siempre tener a la mano. Y cuando van a un examen, pues tener esos resúmenes ahí a la mano, donde están las ecuaciones explicadas. Este es del Holiday, este pues está en inglés, perdón. Y aquí tenemos los del Sears, y estos están en español, si consiguen esa edición, es muy sencillo, bueno, se lo vimos en la primera clase, cómo encontrarlo, o si lo tienen en físico, lo que sea, no importa. Y ahí está pues el teorema de trabajo y energía, ¿cierto? Que el trabajo total, el de la fuerza neta, era igual a la variación de energía cinética. Y entonces con eso uno podía concentrarse solamente en el estado inicial y final de un cuerpo y obtener información, ¿sí? O predecir información, o imponer condiciones. Y cuando la fuerza es variable, pues hay que hacer la integral, el área bajo la curva. Hay que tener mucho cuidado con eso porque todavía aparecen a veces esos errores de calcular el trabajo simplemente como fuerza por distancia. Y eso solamente se puede hacer cuando la fuerza es constante, o sea, no depende de la posición en el eje X. Entonces, tener mucho cuidado por eso. Y además, no solamente es fuerza por distancia, es un producto punto, hay que proyectarlo. Y la potencia, habíamos dicho que la potencia era cuánta energía gastábamos por unidad de tiempo y se medía en watts. Entonces, arranquemos. Estas son algunas preguntas introductorias. Si quieren, miremos la 10 rápidamente, si están de acuerdo. Entonces, a ver, dice que se lanza una partícula o se suelta desde un borde de un acantilado. ¿Cuál de las gráficas podría mostrar la energía cinética de esta partícula durante su vuelo? Piénsenlo un momento, o sea, ¿la lanzamos hacia arriba o la soltamos? Si quieren, piénsenlo, lo más fácil, simplemente la soltamos desde un acantilado. ¿Cuál de estas figuras podría representar la energía cinética en función del tiempo? ¿Qué creen? Yo diría que es la F. Profe, tienes el micrófono cerrado. Gracias. Entonces estaba dibujando acá. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia o lo explicamos ya? Entonces, a ver si sí tengo el micrófono prendido. Sí. La idea es, estamos soltando una partícula. En este ejemplo que estamos haciendo, estamos soltando una partícula. Entonces la partícula va cayendo, tiene una velocidad inicial, digamos, desde el reposo, parte desde cero, y va cayendo y al final, pues va a tener una velocidad final cuando llega aquí al piso. ¿Por qué me interesa la velocidad en función del tiempo? Porque nosotros sabemos que la energía cinética es m por v al cuadrado sobre 2. Entonces nos interesa esa rapidez precisamente porque ella va a afectar a la energía cinética y la masa no está cambiando. ¿Cómo es la rapidez en función del tiempo o cómo es nuestra velocidad en función del tiempo? Como está cayendo, vamos a suponer que y positivo va hacia arriba, entonces esto es una línea recta porque estamos en movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? La pendiente de esto es menos g. Tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, menos g por t. Entonces es una línea recta, ¿ok? Y si yo pintara k en función del tiempo, pues observen lo siguiente. Esto que tenemos acá está al cuadrado. Quieren escribamos completamente la expresión. Nuestra velocidad en función del tiempo es menos g por t. Entonces k en función del tiempo sería m sobre 2 y nuestra velocidad sería menos g por t todo al cuadrado. Esto nos daría m medios, menos por menos da más, daría g al cuadrado por t al cuadrado. Entonces observen que k en función del tiempo nos queda como una parábola que va creciendo, que en el tiempo t igual 0 pues empieza en 0 porque está quieta. Entonces, ¿cuál de todas nos serviría? Serviría la c porque empieza en 0 y serviría la f porque empiezan en 0. Aquí estamos asumiendo que no tenemos una velocidad inicial. Pero si ustedes observan entonces esta expresión, ¿cuál sería la que sirve? ¿La c o la f? La F, ¿no? La f. La f sería, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la c y la f? Las dos son como parábolas, pero resulta que esta parábola tiene una concavidad negativa, tiene un máximo, ¿cierto? Tiene un máximo y luego decrece como que vuelve a ser cero otra vez, pero pues ya si miramos nuestro fenómeno como que está cayendo, pues durante la caída nunca va a ser cero nuestra velocidad para que la energía cinética valga cero. Entonces por esa razón la K no es. La F nos está diciendo que esto crece como una parábola y es precisamente lo que tenemos acá, que va al cuadrado. Entonces, para una partícula que simplemente soltamos, la respuesta es la F.
Ahora, si es una partícula que lanzamos hacia arriba, entonces la lanzamos con una velocidad inicial que es diferente de cero y hace así, tu, y luego baja, tu. ¿Cuál sería? Voy a pintarla de morado. Entonces, de nuevo, miren, digamos que estamos en el suelo y cogí una pelotica y la lancé hacia arriba con velocidad inicial que no puede ser cero, si no, no podría moverse hacia arriba. Entonces la pelotica va a ser así, ¿cierto? Va a llegar a un punto en donde la velocidad intermedia valga cero, que es en el punto de altura máxima, y luego va a bajar. Y va a volver a caer acá con la misma velocidad inicial, pero invertida. ¿Cuál de estas figuras sería la energía cinética? Profe, la A. La A, miremos la A. La A casi podría ser, sí, porque mira que arranca con una velocidad inicial y por lo tanto una energía cinética, listo. Pero mira que en la A tu energía cinética va subiendo y eso quiere decir que tu velocidad debería ir creciendo. Pero mira lo que le está pasando a tu velocidad al principio, estás bajando, ¿cierto? Porque cada vez es más chiquita, digamos aquí es 7 metros por segundo, aquí tiene que ser 2 metros por segundo y pues porque aquí se tiene que volver 0 metros por segundo, la parte más alta, ¿cierto? Entonces mira que la A no te está dando ese comportamiento, ¿cierto? Profe, entonces sería la B. La B. Entonces la B está diciendo que arranca en un valor y está disminuyendo como una parábola hasta que llega acá. Entonces podría ser la B, pero la única cosa que nos está mostrando la B sería solamente mientras la partícula subió, ¿cierto? Porque miren que la B termina en rapidez igual cero, que sería en la altura máxima. O sea que la B podría ser, pero no tiene nuestra caída. Pero entonces la B podría ser solamente en la parte de subida. Yo creo ¿Ok? que eh, ¿Cuál? la E, no sé, no estoy La, segura. la E también podría ser, miren, la E también podría ser porque se parece a la B en que al principio tenemos energía cinética, va bajando, llega a ser cero, entonces esta es la altura máxima, Hmax, que es lo mismo que acá, esto también es Hmax, ¿sí? Cuando se vuelve cero, cuando se queda completamente quieta. Y cuando empieza a bajar, la velocidad empieza a aumentar, entonces la energía cinética aumenta y eso es lo que estamos viendo en la otra parte de la curva. Entonces, la E podría ser y la E estaría representando como que sigue cayendo, como que el suelo está por acá abajo. Eso es lo que está representando la E. Entonces, tanto ¿la qué? Tanto la B como la E nos podrían servir. ¿Cuál no nos serviría? O qué, o más bien yo les pregunto, la G, ¿qué representaría? Si ustedes la miran, la G, ¿qué tipo de dinámica sería? ¿Qué lanzamiento sería la G? Como si la hubiera lanzado hacia adelante, pero no hacia arriba. No sé. Muy bien. Pues puede ser hacia arriba también, ¿cierto? Porque o tú estás diciendo como que la lanzó así, ¿cierto? Sí, pues como le imprime una fuerza inicial, pues él tiene como una fuerza ya, o sea, ya va a tener una energía, pero con el tiempo va a empezar a aumentar porque hay gravedad. Pero Muy como bien. no va hacia arriba, pues no va a llegar a un punto en el cual sea cero, entonces por eso es que no llega a cero. Puede ser. Una precisión. Al principio pues tú le hiciste una fuerza, pero lo que le imprimiste al final, el resultado para ella es una velocidad inicial. ¿Listo? Digamos que simplemente tener en cuenta eso. Pero ahora, lo que tú dices, tienes razón, pero no estaría exactamente asociado. ¿Sabes con cuál estaría asociado? Con esta. Porque mira, al principio tienes una velocidad inicial y por la aceleración de la gravedad, la en Y va creciendo, la de horizontal en X es la misma, pero entonces neto la rapidez va creciendo. ¿Listo? La que tú tienes acá tiene una disminución. Entonces, la tuviste muy cerca, porque simplemente sería lo mismo, pero en un lanzamiento parabólico. Mira que en un lanzamiento parabólico tú tienes una componente horizontal que siempre es constante y tienes una componente vertical que va bajando y se va volviendo chiquita. Entonces, por eso esta curva va bajando, se vuelve mínimo, pero no puede ser cero porque de todas maneras tiene componente horizontal, que fue lo que tú te diste cuenta, tiene que haber componente horizontal para que no valga cero, y luego vuelve a aumentar en Y. Entonces, cuando se suman, es positivo. Y una cosa importante es que la energía cinética siempre es positiva, ¿cierto? Esta nunca puede ser, porque la energía cinética es una suma de cosas positivas. Pues la masa que estamos usando en este curso es positiva. Entonces, ese es otro ejercicio que se puede hacer. Se pueden dar las curvas y varios tipos de lanzamientos e identificar con cuál curva está asociada a cada lanzamiento. ¿Alguna duda o pregunta acá? No, profe. Sí, profe, una Gracias, preguntita. Perdón. señor. Con la gráfica GIH, ¿qué se interpretaba? Es que no... Me Entonces, falta en un la poquito. G,
Bueno, vamos a repetirlo rápido. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la G y la H? La diferencia entre la G y la H es que en la G tú tienes una disminución, en la H simplemente está creciendo, pero no vale 0. Entonces, ¿qué podría significar eso? Podría hacerse de dos maneras. La H podría significar o, 1, que se lanzó con una rapidez horizontal. La chica está un poquito que está muy grande. Se lanzó con una rapidez horizontal nuestro cuerpo, entonces la partícula hizo así. Entonces mira que en el eje Y siempre va creciendo y en el eje X es constante, entonces eso siempre está sumando como un número. Entonces aquí tenemos asociado como esa energía inicial que tenía la partícula y pues nunca va a ser 0. Pero también podría ser simplemente que la soltamos, pero no la soltamos desde el reposo, porque aquí tenemos una energía inicial. Entonces la soltaste con una rapidez inicial en el eje Y. Entonces la partícula se va acelerando y pues también nuestra curva va creciendo. Cualquiera de esos dos lanzamientos corresponden con la H. Pero la G, al tener una disminución, implica que tiene que haber algún tipo de componente vertical de la velocidad para que la partícula suba y en algún momento se quede quieta, porque así es que va disminuyendo esa componente. Pero además, como nunca toca el 0, ¿cierto? Tiene un mínimo que no es 0, pues tiene que haber una componente horizontal que siempre es constante y que es precisamente la que mantiene esto por encima de 0. Cuando la velocidad en y valga 0, aún así tenemos esta velocidad en x, que hace que la rapidez no se vuelva 0. Entonces esto, cuando tú ves esto, pues tienes una velocidad así, o sea que esto es un movimiento parabólico. Ya, gracias, profe. Un gusto. Bueno, listo. Entonces estos son cálculos de energía cinética. Vamos a... Hagamos el 5, para que nos alcance el tiempo. Entonces dice, un papá está haciendo carreras con su hijo. A ver, a father racing his son has... Entonces el papá tiene la mitad de la energía cinética que el hijo. Bueno, lo puedo checar más. Entonces, la energía cinética del papá es igual a la energía cinética del hijo sobre 2. Utiliza español e inglés, ¿cierto? Papá y son. Entonces, y el hijo tiene la mitad de la masa que el papá. Entonces, masa del hijo es igual a la masa del papá sobre 2. El padre acelera por 1 metro sobre segundo, o sea, su rapidez aumenta en 1 metro sobre segundo. Y entonces tiene la misma energía cinética del hijo. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si cogemos la velocidad del papá y le sumamos 1 metro por segundo, se obtiene que la energía cinética del papá es igual a la energía cinética del hijo, pero con esta nueva velocidad. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Cuáles son las rapideces originales del papá y del hijo? Entonces es un problema como de planteamiento, ¿cierto? Entonces miremos a ver, escribamos esto que tenemos acá. ¿Cómo es la energía cinética del papá después de acelerar? Sería la masa del papá por su rapidez, que es la rapidez original más 1, y esto al cuadrado todo sobre 2. Y esto, en este caso, cuando él ya aceleró así y se ganó 1 metro por segundo, es la misma energía cinética del hijo. La energía cinética del hijo sería la masa del hijo por la rapidez del hijo al cuadrado sobre 2. Y aquí pues es simplemente empezar a utilizar lo que nos estaban dando a nosotros al principio. Por ejemplo, las masas. Entonces, donde diga masa del hijo, voy a meter masa del papá. Entonces aquí yo tendría masa del papá por velocidad del papá más 1 al cuadrado sobre 2 igual a masa del hijo, pero la masa del hijo es masa del papá sobre 2. ¿Sí? Esto es masa del papá sobre 2. Todo por la velocidad del hijo al cuadrado sobre 2. Entonces con esto, bueno, se me va este 2 con este 2, esta masa de papá, y me queda una relación entre las rapideces. Velocidad del papá más 1 al cuadrado, igual a velocidad del hijo al cuadrado sobre 2. Entonces aquí tenemos una relación entre las rapideces. ¿Listo? La primera relación que la hemos sacado utilizando esta segunda expresión que nos dieron. Y nos falta utilizar la primera expresión. La primera expresión es masa del papá por rapidez del papá al cuadrado sobre 2 igual a 1 medio
masa del hijo por rapidez del hijo al cuadrado sobre 2. Volvemos a reemplazar la masa del hijo para eliminar las masas. Nos daría 1/2 por masa del hijo es masa del papá sobre 2 por BS al cuadrado todo sobre 2. Y entonces se nos va esta masa con esta masa, cualquiera de estos dos con este 2. Y nos queda la otra relación, velocidad del papá al cuadrado es igual a velocidad del hijo al cuadrado sobre 4. Pues la multiplicación de estos 2 por 2. Y con esto ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces podemos pues simplemente reemplazar, por ejemplo, de acá espejo BS cuadrado es igual a 4 por BP cuadrado. La misma ecuación, simplemente voy a multiplicar este 4 acá y reemplazo ese BS cuadrado aquí. Entonces tendría BP más 1 al cuadrado igual a 1/2 de 4 por BP al cuadrado. Se me haría 2 BP al cuadrado. Y bueno, Pero, ya simplemente es dejar BP. Señor, ¿podrías repetir, por favor, esa última parte? Es que me confundí. ¿cuál? Esa parte del cuando la velocidad del hijo la última parte, la velocidad del papá, ¿la convertiste en la velocidad del hijo o la despejaste? ¿Esta? Sí, ahí. Eso. Simplemente pasé el 4 a multiplicar. Entonces se queda que BS al cuadrado es igual a 4 veces B, porque pasas este. Y la masa del papá la cancelaste, ¿cierto? Ese ya se ha cancelado, sí, porque mira que acá teníamos masa del papá BP al cuadrado sobre 2. Y cuando yo reemplacé la masa del hijo por masa del papá sobre 2, entonces me quedó masa a un lado, que es esta, y masa al otro lado. Entonces se me fueron. Listo, profe, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Entonces, mira que al final, pues esto ya es pura álgebra, o sea, realmente lo que es importante es cómo lo plantea uno, ¿cierto? Eso es como la parte clave. Entonces aquí voy a abrir el cuadrado, BP al cuadrado más 2BP más 1 igual a 2BP al cuadrado. Entonces paso todo esto, lo voy a pasar a restar al otro lado. Entonces me queda 2BP al cuadrado menos BP al cuadrado menos 2BP menos 1 igual 0. Entonces estos dos manzanas menos una manzana me da una manzana. Entonces tendrá BP al cuadrado menos 2BP más, menos 1 igual 0. Esto es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Y pues podemos sacar la raíz de una vez. Sería BP igual a menos B, sería 2, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 4, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 1, sobre 2, será 2, más o menos raíz cuadrada de 4 más 4, sea 8, sobre 2. Entonces nos va a quedar 2, más o menos, y la raíz de 8 es 2 por raíz de 2, todo sobre 2, entonces esto nos va a dar 1, más o menos, raíz de 2. ¿Listo? Esto es como nuestras dos posibles velocidades. Entonces ahí tenemos nuestras dos raíces. ¿Cuál de las dos escogemos? Pues realmente significa es que va para la derecha o que va para la izquierda, ¿cierto? Y ya teniendo la velocidad del papá, pues podemos sacar la velocidad del hijo. De esta que precisamente la que me acaban de preguntar. Tenemos que la velocidad del hijo, PS al cuadrado, es igual a 4 veces BP al cuadrado. Entonces sería 4 veces por 1 más o menos raíz de 2 al cuadrado. Ya me dan las otras dos posibles soluciones para la del hijo. Y eso es todo. Entonces, miren, lo más importante es el planteamiento. Otra vez, ustedes empiecen a escribir la información que les están dando, ¿sí? Empezarla a escribir. Entonces, la energía cinética del papá es la mitad de la del hijo. Listo. La masa del hijo es la mitad de la del papá. Listo. Después dicen, si se acelera el papá por 1 metro sobre segundo, entonces si le sumamos 1, si ganó 1 metro por segundo de velocidad, la energía cinética del papá nueva es igual a la del hijo. Entonces la escribimos. La energía cinética del papá nueva, ¿y por qué digo que es nueva? Porque le sumamos un 1 a la velocidad. Sería igual a la que tiene el hijo. Y ya con esto empezamos a resolver todo. Este problema realmente es más de planteamiento, de saber escribir las ecuaciones. Bueno, producto punto no vamos a hacer. Listo, trabajo y energía cinética. Escogen de acá. Ya, ahora sí. ¿Cuál?
No, es que no se había como congelado un momento la pantalla. Ah. Pues por mí el 14. Listo, 14. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Quiere todos el 14? Levante la mano quien quiere el 14. Profesor, ¿podríamos mirar ahora un ejercicio que salió en el quiz de ayer? No, porque todavía están dentro de quiz. Eso toca preguntarlos por fuera de clase. Ok, ¿Te lo envías? Hay varias personas que me han enviado preguntas. No te preocupes. vale. Vale. O bueno, ahorita lo miramos. No pasa nada, Juan Diego. Tenlo listo más bien. ¿Listo? Que no yo te diga, Juan Diego, ya. Ay, no, espere, lo saco. Tenlo listo para mandarlo al chat. ¿Está bien? Gracias, profe. Listo. ¿Sí? Entonces 14 todos. Pues va a ser el 14. Listo. Entonces el 14 dice, la figura les muestra una vista desde arriba de 3 fuerzas horizontales que están actuando sobre en una caneca que está inicialmente estacionaria, pero ahora se mueve a lo largo o a través de un piso sin fricción. Las magnitudes de las fuerzas son F1 igual a tanto, F2 igual a tanto y F3 igual a cuánto. Y los ángulos indicados son tal y tal. ¿Cuál es el trabajo neto que se hace por estas 3 fuerzas durante los 4 primeros metros de desplazamiento? Bien. ¿Trabajo qué es? Empecemos por ahí, como lo más importante, ¿cierto? El trabajo sabemos, es lo más delgado. El trabajo sabemos que es igual en general a la integral de f punto el desplazamiento. ¿Listo? Eso es lo primero. Pero si las fuerzas son constantes, como pasa acá, quiere decir que las fuerzas no dependen de la distancia de en donde me paro, porque miren que son números, todos son números, no tienen una X o una Y por ahí. Yo puedo sacar la F de la integral y al final yo puedo mostrar para fuerza constante que el trabajo simplemente es F punto el desplazamiento, pero que no necesariamente tiene que ir en X, el desplazamiento. ¿Ok? Pero ojo porque este es el trabajo neto, pues esta es la fuerza neta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pues calcular la fuerza neta y con esto mirar hacia dónde fue el desplazamiento. ¿Ok? Porque, pues, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos empezar a sacar F3 en componentes, F1 en componentes, F2 en componentes, pero nosotros no sabemos hacia dónde va el desplazamiento. Si sumamos estas fuerzas, eso nos va a dar la fuerza neta y pues la caneca esta se va a mover en esa dirección. Digamos que, no sé, que la fuerza neta nos dé así. Digamos que esta es la fuerza neta, estoy haciendo un ejemplo. Si esta es la fuerza neta, pues la caneca se va a mover en esa dirección, o sea, el desplazamiento va a ir en la misma dirección, el delta R. ¿Listo? Entonces, viéndolo de esta forma es mucho más sencillo, porque en este caso, ¿cuánto sería el ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento? Si van en la misma dirección. El mismo que el ángulo. O bueno, el ángulo entre ellos. ¿Cuánto será el ángulo entre ellos? ¿Da cero, profe? Cero, ¿cierto? Pues los dos van en la misma dirección. Entonces nos daría coseno de 0 y coseno de 0 es 1. Entonces simplemente tenemos, esto ya nos lo dieron, nos dijeron que era 4 metros, entonces simplemente nos falta calcular la norma de la fuerza neta. Y la norma de la fuerza neta, ¿cómo la hacemos? Calculamos las componentes de todas nuestras fuerzas, las sumamos, ¿sí? Y calculamos pues, nuestra fuerza neta. Entonces arranquemos. F1 en X, ¿a qué será igual? Pues F1 va completamente en el eje de X, pero hacia la izquierda, entonces F1 sería en X, sería menos 3.00 newtons. Y F1 en Y, ¿a qué sería igual? Pues esa es completamente horizontal, entonces F1 en Y nos da 0 newton. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o hay alguna duda ahí? Profe, Sí. es que, pues, como la fuerza 2 y la fuerza 3 tienen ángulos, ellos tienen una componente horizontal que también tiene que ser evaluada. Sí, claro, exacto. Vamos para allá. Pero queda claro, digamos, que F1 solamente tiene horizontal y negativa, ¿cierto? Sí. Listo. Será la más fácil. Vamos a hacer entonces ahora lo que tú dices. F2 en X, ¿a qué será igual? Pues sería esta componente negativa, que sería esta misma.
Entonces sería F2, ¿cuánto es que es? 4, pero es negativa, entonces sería menos 4 por, ¿y qué le pongo? ¿Seno o coseno de Seno. seno, cierto? Vamos a ver esto por acá. Sí. Y seno, pues porque es la opuesta, ¿cierto? Es por esa razón, es la opuesta. Muy bien. Pues sería seno de teta 2, que es 50. ¿Y esto nos da cuánto? A ver, ayúdenme ustedes también porque ya a veces me equivoco con esto. ¿Cuánto da eso? ¿Da 3.06? Sí, Listo, gracias. Menos 3.06 newtons. Y F2 en el eje Y sería igual a esta componente que también es negativa, que es esta misma, y por lo tanto va con coseno. Entonces sería menos 4 por coseno de 50. Y eso da 2.57. Entonces esto sería menos 2.57. ¿Sí lo hice bien o no? Sí, profe. Gracias. Listo. Y ahora, como decía César, vendría F3 en X. F3 en X sería esta componente que es positiva y sería con seno o con coseno de teta. Coseno. F3 es 10, ¿cierto? Y sería con coseno porque es la adyacente. Gracias, Melanie. 35, sí. Coseno de 30. Y esto da 8.19, ¿sí? Sí, profe. Gracias, 8.19 newtons. Y F3 en Y sería igual ¿a qué? ¿A positivo o negativo? Positivo, porque es Positivo. este. Muy bien. Sería F3, que es la norma, 10. Y esto sería por seno de 35, porque es el opuesto. Estamos hablando de este. Y este es mi ángulo, teta 3. Entonces sería con seno. Y daría 5.74. sí, Perfecto. Entonces, la componente total, la suma de todas las componentes en el eje X nos daría, pues, sumar todo esto. Entonces, eso sería, vamos a ver, menos 3, menos 3.06 más 8.19, y esto nos daría 2.13 newtons total en el eje X. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. Y el otro sería menos 2.57 más 5.7, 3.17 newtons. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Y entonces la norma de este vector pues va a ser raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Ok? Entonces esta norma nos va a dar, curioso que dieron positivas las dos. Ah, sí, porque F3 es grande y no está pintado a escala. Entonces sería SQRT de 2.13 al cuadrado más 3.17 al cuadrado. Da 3.82, ¿sí? Sí, Sí, profe. profe. Muchas gracias. Y finalmente, como ya tenemos entonces todo, ya podemos calcularlo. Tendríamos que el trabajo, vamos a hacer otro colorcito para que quede como respuesta, el trabajo va a ser igual a la fuerza neta, que es 3.82, por el desplazamiento, que es 4, aquí tenemos newton por metro, por coseno del ángulo entre ellos dos, pero como esta ya es la fuerza neta, esa es la única dirección en que se va a mover, entonces esto será simplemente por 1, coseno de 0. Entonces esta cosa por 4 nos da 15. ¿Dónde está? Acá. 15.27. ¿Sí? 15.28, ¿sí o no? Sí. Listo. ¿Y ya? Ahí está. Si se hubieran ustedes puesto a hacerlo, primero el trabajo de F1
después del trabajo de P2, pero ustedes no saben hacia dónde es el desplazamiento. Entonces se hubieran complicado la vida. Si calculamos con la fuerza neta, ya sabemos hacia dónde va el desplazamiento. Profe, ¿la fuerza neta siempre es la norma de la fuerza? Pues es que aquí, esta fuerza neta que pusimos acá es esta misma fuerza. Yo no le puse neta, pero esto es lo mismo, porque es la sumatoria. Mira que esta componente es la Fx neta. Y esta Fy es la Fy neta. ¿Por qué? Porque es la suma de todas las componentes de las fuerzas que hay. Sí, David. No se supone que si se mueve pues en el piso, nada más sumaríamos las fuerzas que están en X. O sea, para sacar el trabajo, nada más utilizaríamos las fuerzas en X. No, es que esto estamos mirándolo desde arriba. Entonces, mira, te voy a pintar el piso. Entonces, realmente tú lo que tienes es una caja, digamos así. Ok, ya entendí. Tratar de hacerlo 3D. Pero pues me disculparán que no quede perfecta. Esta es la caja. Esto está en un piso, ¿cierto? Sí, o sea, nosotros estamos viendo la tapa de encima, ¿sí? Desde arriba, exacto. Entonces, los ejes coordenados que tú estás viendo son así. X, Y hacia arriba está Z. Ok, profe. Pero es una buena pregunta, ¿listo? Por eso esto decía aquí una overview, an overhead, perdón. Overhead view. Vale, profe. Vale. Bueno, aquí no nos pidieron, no aplicamos, solo calculamos trabajo. Estuvo fácil, digamos, en el sentido de que son fuerzas constantes, no nos pidieron cambio de energía cinética, pero pues recordemos que esto es el cambio de energía cinética, el delta K, o sea, K final menos K inicial. Como estaba en reposo, esto vale 0, y entonces 15.28 joules, que eso es newton por metro, pues esto es igual a la energía cinética final, que es m por v final al cuadrado sobre 2, porque es una sola partícula. Entonces, si nos hubieran dado la masa, podríamos también calcular la rapidez final a la que se estaría moviendo después de haber hecho ese desplazamiento. ¿Ok? Bueno, ¿quieren que hagamos el 6-7? Ese tiene... Sí, profe, por favor. Listo, vamos a hacer el 6-7. Bueno, se me tocó de otra manera. Voy a añadir una nueva hojita acá. ¿Dónde estamos? Aquí. Listo. Y la vamos a pegar acá. Entonces, a ver qué nos dice. Tenemos dos bloques que están conectados por un cordón muy ligero, que pasa por una polea sin masa y sin fricción. Bueno, al viajar a rapidez constante, el bloque de 20 newtons, a ver, a viajar a rapidez constante, pilas, están a rapidez constante, o sea que la sumatoria de fuerzas es 0. El bloque de 20 newtons se mueve 75 centímetros a la derecha. Y el bloque de 12 newtons, pues obviamente, por la cuerda, tuvo que haber bajado 75 centímetros hacia abajo, una ligadura. Durante este proceso, ¿cuánto trabajo efectúa A sobre el bloque de 12 newtons? ¿Quién? La gravedad. 2. La tensión del cordón. Entonces, bueno, cuando ustedes les preguntan el trabajo de una fuerza, y esto de pronto es importante decirlo, cuando ustedes les preguntan el trabajo de una fuerza, lo que le están diciendo es, bueno, ¿cuánto es esto? Pero para esa fuerza específica, por el desplazamiento. Esto no necesariamente es igual a delta K. Recuerden que ustedes solamente pueden igualar esto a delta K cuando aquí es la fuerza neta, no una fuerza específica solita, sino la fuerza neta. ¿Listo? Ese es el trabajo neto. Cuando ustedes no lo igualan a delta K, pues eso es un trabajo de una fuerza. Y ya está. Entonces lo que nos están preguntando es esto. ¿Cuál es el trabajo de esa fuerza, digamos, a lo largo de cierta distancia? Hagamos un diagrama de Profe, fuerza, señor. Señor. profe, perdón, es que Creo que se te está cortando, no te escucho. sí, profe, es que el internet me está molestando, entonces para saber qué hicimos hace como 5 minutos, 10 minutos. ¿5 minutos? Pues sí, después del ejercicio que hicimos del taller. No, yo solamente estuve copiando el ejercicio que vamos a hacer ahora. Realmente ahí Ok, me ok. gasté la mayoría del tiempo. Dale, gracias, profe. Listo. Esto es de 20 newtons de peso, esto es de 12 newtons de peso. Entonces, miren, en la primera parte, en la parte A, numeral I, nos preguntan que cuánto trabajo hizo
la gravedad y la tensión del cordón cuando nuestro bloque se movió. Recordemos que ellos se van a mover una distancia de 75 centímetros. Hacia abajo este, y este pues hacia la derecha 75 centímetros. Bien, entonces, si ustedes quieren saber el trabajo, por ejemplo, que hace la tensión, W de la tensión, como todas estas fuerzas son constantes, entonces ustedes dirán, pues eso es fácil, es simplemente la tensión por el desplazamiento, que es 0.75 metros, por el coseno del ángulo entre la tensión y el desplazamiento. Entonces ahí eso es muy importante que ustedes le pongan la dirección al desplazamiento. El desplazamiento va hacia abajo, ¿cierto? Porque este bajó. Esta es la dirección de nuestro desplazamiento. Pero la tensión va hacia arriba. ¿Cuánto es el ángulo entre un vector, uno que es T, que va hacia arriba, y otro que es el desplazamiento, que va hacia abajo? ¿Cuánto es? 180. 180. Entonces, este 180, este pi, es el ángulo que yo voy a poner acá. Pi. Coseno de pi, ¿cuánto? Coseno de 180, o pi radianes, ¿cuánto es? 1, profe. Ajá, menos 1. O sea, sí es 1, pero con signo menos. ¿Listo? Entonces esto me daría menos t por 0.75. Pero pues digamos lo habíamos podido sacar sin hacer tanta cosa, porque pues simplemente el desplazamiento va hacia abajo, pero la tensión va hacia arriba. Entonces tiene que ir en dirección contraria, el trabajo tiene que ser negativo. Pero aquí tenemos un problema, no sabemos cuánto es t. ¿Se les ocurre alguna manera en la que podamos sacar? Con pues la sumatoria de fuerzas del otro bloque. Podría ser, o hagámosla en este mismo bloque, porque vamos a encontrar una sorpresa. Mira, si hago la sumatoria de fuerzas sobre este bloque de 12 newtons, tengo tensión hacia arriba menos 12 newtons hacia abajo, igual a ¿qué? Pilas, porque nos dijeron que va a velocidad constante, a rapidez constante. Eso quiere decir que no está acelerado. Entonces, ¿esto cuánto vale? La aceleración vale 0. Pues esto vale 0. Entonces, la tensión vale 12 newtons. Y con esto ya ahora sí podemos tener nuestro trabajo de la tensión. Menos 12 por 0.75, ¿cierto? 0.75 es 3/4, o sea, dividido entre 4 a 3 estaría 9, ¿sí? Les dan menos 9. 12 por 0.75 da 9 o no. Sí. Sí, profe. Listo. Entonces miren que aquí en estos problemas pues tenemos que utilizar la ley de Newton, o sea, no es que nos vamos a olvidar de eso solo por energías, eso todo está combinado. Y ahora el caso B, el caso WI, perdón, es cuál es el trabajo que hace la gravedad. Yo los hice al revés, ¿cierto? Este era el WI y este era el I. ¿Cuál es el trabajo que hace la gravedad? Pues trabajo de la gravedad sobre este bloque. ¿Qué signo tendrá el trabajo que hace la gravedad sobre este bloque? ¿Positivo o negativo? Si el desplazamiento va hacia abajo y la gravedad va hacia Profe, ¿podría repetir la pregunta? sí, ¿qué signo debería tener el trabajo que hace la gravedad sobre el bloque de 12 newtons? Si el desplazamiento de ese bloque va hacia abajo y la gravedad también va hacia abajo. ¿El signo debería ser positivo o negativo? ¿Cómo, Melanie? Positivo, profe, pues por lo de negativo por negativo. Puede ser por eso, sí, muy bien. O también, si simplemente yo digo, bueno, yo tengo que el desplazamiento delta R va hacia abajo, pero la fuerza de gravedad, el peso, también va hacia abajo. Entonces el ángulo entre esos dos es 0. Entonces tendríamos que el trabajo de la gravedad sería, la magnitud es 12 newtons por la magnitud del desplazamiento, que es 0.75 por coseno, y el coseno entre ellos dos es 0. Porque los dos van hacia abajo, los dos son verticales hacia abajo. Esto vale 1. Y pues este trabajo, ¿cuánto nos va a dar? Más 9 joules. Y miren lo curioso. En este bloque solamente hay dos fuerzas, la tensión y la gravedad. Y si ustedes suman los dos trabajos, ese trabajo total les da 0. Y ese trabajo total es la variación de energía cinética. ¿Y está bien que dé 0? La respuesta es sí, porque como van a rapidez constante,
Entonces, la energía cinética no cambia, entonces tiene que dar. Paro ahí por si hay alguna pregunta o duda. Profe, perdón, ¿puede repetir la explicación del cero? Sí, primero que todo, a nosotros nos están diciendo que va a rapidez constante, entonces K final menos K inicial tiene que dar 0, ¿sí o no? Porque pues no está cambiando la rapidez ni la masa. Entonces el trabajo total, el trabajo neto nos tiene que dar 0, ¿cierto? Y si nos dio 0, pues miremoslo. ¿Cuántas fuerzas hay sobre este bloque? Hay solamente 2, la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Cuánto nos dio el trabajo que hace la tensión? Nos dio menos 9 joules. ¿Cuánto nos dio el trabajo que nos dio el peso? Más 9 joules. ¿Cuánto nos da el trabajo total? Que es la suma de esos dos trabajos. 0. ¿Cuánto nos tiene que dar? 0. ¿Por qué? Porque va a rapidez constante. La energía cinética no está cambiando. El trabajo total debe ser 0. Ya, perfecto, gracias, profe. Y, profe, creo que alguien hizo una pregunta por el chat. Ay, gracias por avisarme, porque yo no lo puedo ver. ¿De qué depende que el coseno sea 180 o 0? Del ángulo, del ángulo. Entonces, si tú tienes, a ver, si tú tienes un vector que va para arriba y otro vector que va para acá, recuerda que es el ángulo entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Eso es lo que dice el trabajo. El trabajo aquí, trabajo siempre cuando lo escribimos decimos esto es F punto el desplazamiento. O sea que el trabajo se puede escribir como F, la norma de F, la definición del producto punto es la norma del primer vector, la norma del segundo vector y el ángulo entre ellos dos. Pues si tú tienes un vector que va hacia arriba y otro que va exactamente hacia abajo, pues este ángulo tiene que ser 180 grados. Si tienes un vector de desplazamiento que va hacia abajo y tienes un vector de fuerza que también va hacia abajo, el ángulo entre esos dos, no se vayan a equivocar que porque está uno al lado del otro. Los dos apuntan hacia abajo. Es como si yo pudiese ver a los dos vectores así. El ángulo entre ellos es 0. Los dos van en la misma dirección. Si yo tengo un vector que va para allá, el desplazamiento, y tengo un vector de fuerza que va para acá, este es el ángulo entre los dos vectores. Entonces de eso depende, Andrés Felipe, ¿sí? Depende de los dos vectores. En estos casos, en el caso específico del bloque de 12 newtons, tenemos todo vertical, entonces es 0 o es 180, pero no, pues no siempre es así, a veces tienes ángulos intermedios. Listo, gracias por la pregunta. Bueno, me estoy deteniendo harto, digamos, haciéndolo por pedacitos para que lo vean todo uno por uno. Vamos a mirar ahora la otra parte. Dice la tensión y la gravedad sobre el bloque de 20 newtons. Entonces ahora nos están preguntando sobre el bloque de 20 newtons, esta es la parte B. Y nos preguntan, primero, ¿cuál es el trabajo que hace la gravedad? Y trabajo de la gravedad. Entonces yo les pregunto a ustedes eso. Si el bloque de 20 newtons se movió para la derecha, este es el desplazamiento, ¿sí? Se movió para la derecha. Y nos preguntan el trabajo de la gravedad del peso de 20 newtons, que es vertical. ¿Cuánto será ese trabajo? En otras palabras, ¿hay alguna componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento de la fuerza? ¿Va a preguntar a alguien al azar? Si no me responde. Pues, profe, ese trabajo sería 0, ¿no? Por lo que no hay desplazamiento en ese eje. Muy bien, perfecto, gracias. Y completamente de acuerdo, Andrés Felipe. Da 0. 0 joules. Porque es que tenemos una fuerza que es así y un desplazamiento que es así. Este es el peso, digamos. Este ángulo es 90, coseno de 90 da 0. La fuerza no tiene componente en esa dirección de desplazamiento. Pues muy bien, 0. Entonces ya está. La 2 dice, la tensión en el cordón. Esta tensión. ¿Cuánto será el trabajo que hace esa tensión? El trabajo que hace la tensión, como es constante, la tensión no depende de la distancia, será simplemente tensión por desplazamiento por coseno del ángulo entre la tensión y el desplazamiento. La tensión, ya dijimos por acá que valía 12 newtons, entonces sería 12 por el desplazamiento, que es completamente horizontal, que es 0.75 por coseno. ¿Y cuánto es el ángulo de la tensión, que es horizontal, y el desplazamiento, que también es horizontal completamente? ¿Cuánto es el ángulo entre ellos dos? 0. 0. O sea que esta cosa da 1. 12 por 0.75 nos da 9 joules. Entonces la tensión hace un trabajo de 9 joules. También hay fricción. Claro, tiene que haber fricción. También hay fricción, entonces nos preguntan el trabajo de la fricción y el trabajo de la fuerza normal. Entonces, antes de seguir, ese es el 3, ese es el trabajo de la fricción
Y luego el 4, el trabajo de la fuerza normal. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza normal? Díganme ustedes de una vez. Si el desplazamiento va para la derecha y la normal es completamente vertical y hace 90 grados, entonces entre los dos. 0. 0. Ujú. Muy bien. Entonces, ahora nos falta el de la fricción. La fricción es μk por n, pero realmente nos están pidiendo su trabajo total. ¿Nos dieron coeficiente de fricción? No. Ya les digo qué vamos a hacer acá. Entonces sería fuerza de fricción en magnitud por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos dos. La fuerza de fricción todavía no la conocemos, ya vamos a mirar cuánto es. El desplazamiento es 0.75. Pero yo quiero preguntarles acá, ¿cuánto es el ángulo que hace la fuerza de fricción y el desplazamiento? Teniendo en cuenta que la fuerza de fricción va hacia atrás, en el bloque de 20 newtons, y el desplazamiento va hacia adelante. ¿Cuánto es ese ángulo? 180. 180. Y por eso es que este trabajo va a ser negativo, ¿sí? Pero no lo podemos sacar todavía porque no tenemos la fuerza de fricción. ¿Cómo haríamos para sacar la fuerza de fricción? Pues otra vez las leyes de Newton. Podríamos hacer una sumatoria de fuerzas en el eje horizontal. Será tensión menos fricción. Y esto, como va a rapidez constante, quiere decir que no está acelerado y por lo tanto esto me da 0. Entonces la fricción es igual a la tensión. Y la tensión ya habíamos dicho que era 12 newtons. Entonces la fricción también es 12 newtons. 12 por 0.75 por menos 1. Y esto nos va a dar menos 9 joules. Y con esto hemos sacado todos. ¿Cuánto nos da la suma del trabajo total sobre el bloque de 20 newtons? 0 más 9 menos 9 más 0. ¿Cuánto nos dio en total? 0. ¿Cuánto tenía que dar? 0. ¿Por qué? Porque va a rapidez constante. Entonces la variación de energía cinética era 0. Pues también se cumple en él. Y miren que estamos sumando los trabajos de todas las fuerzas, verticales, horizontales, todo. ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, en estos ejercicios, para verificar que estemos haciendo las cosas bien, revisemos la suma de los trabajos y si nos da, bueno, mientras, de las energías o los trabajos. Trabajos en energía Ok. potencial. Pero pilas, aquí tiene que dar 0. ¿Siempre el trabajo tiene que dar 0? No, ¿cierto? ¿Por qué tiene que dar 0 acá? Porque su velocidad es constante. Exacto. Entonces, como la velocidad es constante, no cambia la energía cinética. Entonces, sí, Juan Manuel, tú puedes revisar que te tiene que sumar 0, pero si tienes certeza, si la información es que no cambia la rapidez, que no cambia la energía cinética, ¿listo? Pero si la Ok, rapidez está cambiando, el trabajo no te va a dar 0. ok, gracias, profe. Con gusto, gracias. Bueno. Eso es trabajo hecho por la fuerza gravitacional. Simplemente, por favor, no caigan en la trampa de confundirse. La fuerza gravitacional lo único que le interesa es este cambio de altura. No importa el ángulo, no importa nada. Ustedes simplemente utilizan geometría para sacar esta altura. Y el trabajo siempre va a ser mg por h por un signo. Y el signo va a depender si la cosa sube o si la cosa baja. Si la cosa sube, el signo es negativo porque la gravedad, la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo, ¿cierto? Nuestra fuerza de gravedad, el mg, pues siempre va hacia abajo. Entonces, si nuestro cuerpo sube, el ángulo entre ellos dos es 180. Si nuestro cuerpo baja, el ángulo entre ellos dos es 0. Entonces, aquí el signo sería positivo para el trabajo de la fuerza de la gravedad. Y en otro caso sería negativo. A mí se me olvidó quién era el que quería preguntar uno del quiz. Yo, profesor, ya te lo mando. Matías, listo. ¿Lo tienes listo? Sí, señor, ahí te lo puse en el chat. Listo. Entonces, este lo puse ayer. El deslizador, no sé qué, se encuentra en posición 1 cuando de repente se comienza a aplicar una fuerza constante con la polea. Ignorar la fricción, nos dan el H y el D, 1,1 y 0,4. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza constante F de manera que la rapidez V final sea 3 metros sobre segundo? Listo, vamos a hacer este. Este les va a volver a salir, por eso lo voy a hacer como un regalo.
Normalmente se corrigen después de que se acaben los quizzes, ¿listo? Y vamos a pasar acá. Y lo voy a poner acá. ¿Cuál es la idea? Esta fuerza F que tenemos aquí, esta fuerza F va a empezar a jalar pues a este deslizador, pero ese deslizador solo se puede mover horizontalmente, ¿cierto? Y como solo se puede mover horizontalmente, entonces vamos a ver que, digamos, si esta cajita de repente llega acá, a estar aquí, pues esta cuerda tiene otro ángulo. Miren que el ángulo cambió comparado con el que teníamos originalmente. El ángulo cambió y entonces la fuerza que va en esta dirección, esta fuerza, y que aquí va en esta dirección, esta fuerza, tiene un ángulo diferente con el desplazamiento, y el desplazamiento es completamente horizontal. Y ese es el punto acá. Entonces esta es una fuerza variable, porque a medida que yo voy moviendo hacia la derecha ese bloquecito, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento va a ir cambiando. Entonces, si es una fuerza que es variable, yo podría calcular el trabajo simplemente como fuerza por D. ¿Podría yo hacer eso? No, toca sacar una integral si no estoy mal. Toca sacar la integral. Entonces la fuerza realmente, perdón, el trabajo. ¿Y por qué quiero calcular el trabajo? Porque el trabajo va a ser variación de energía cinética, ¿cierto? Y esto va a ser m por b final al cuadrado sobre 2 menos m por b inicial al cuadrado sobre 2. Esto es 0 porque arranca del reposo. Y entonces a mí lo que me están preguntando precisamente es qué fuerza debo hacer para que esto tenga cierto valor. Entonces por eso tengo que calcular el trabajo, porque de ahí puedo despejar la fuerza. Entonces yo de aquí puedo ver que mi fuerza va a ser, perdón, mi trabajo va a ser la fuerza que yo tenga a lo largo del eje X por el desplazamiento en el eje X, porque pues estoy llamando a esto el eje X, ¿cierto? Así. Eso lo estoy llamando el eje X. Entonces tengo que calcular esa componente de la fuerza solamente a lo largo del eje X, que es lo mismo que sacar F por coseno. Precisamente eso es lo que voy a escribir acá. Eso sería F, la fuerza F que estoy buscando, por el coseno de este ángulo, este que no lo conozco, y que va a ir variando, por dx. Ahora, como decía en la ayuda, este ángulo va cambiando respecto a la posición. Entonces uno lo que tiene que tratar de es, en esta integral, yo no puedo decir, ah, no, como esto es f, esto sí lo puedo sacar de la integral, entonces no hay problema porque esa es constante, pero el ángulo yo no lo puedo sacar de la integral, porque mire que si yo estoy parado acá, el ángulo tiene un valor, pero si estoy parado acá, el ángulo tiene otro valor, entonces el ángulo depende de x, yo no lo puedo sacar de la integral. Entonces tengo que encontrar cómo escribir ese coseno en términos de la coordenada x. Y para eso, pues entonces nos toca definir una coordenada x. Entonces podríamos, por ejemplo, decir que esto va a ser x igual 0. Y si quieren, podríamos decir que así va a ser nuestra coordenada x. ¿Sí? ¿O les parece muy raro medir la coordenada x hacia la izquierda? Pues Un poco raro. un poco raro, pero pues tenemos que acostumbrarnos porque es que no siempre va a ir hacia la derecha y no siempre va a ser lo mismo. De hecho, así nos facilita el trabajo. Entonces, vamos a hacerlo un poco raro. Y cuando uno hace lo raro muchas veces se vuelve normal. Entonces vamos a poner que esta va a ser nuestra coordenada x. Entonces, voy a pintar aquí un triángulo. Mire. Yo aquí tengo este triángulo. Esta es la coordenada x en un momento dado. Yo tengo esta altura acá, que es la que se llamó h, que es ¿cuánto? 0.4. Y yo lo que estoy buscando es el ángulo, este ángulo teta. Estoy buscando cuánto vale ese coseno en términos de x. Teniendo ese triángulo, ¿ustedes cómo lo harían? Coseno de teta que es igual al adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de x al cuadrado más 0.4 al cuadrado. ¿Sí o no? Díganme antes de seguir. Sí. Sí, ¿cierto? Entonces miren que sí encontré una forma de escribir el coseno en términos de x. Entonces, esta integral sería x raíz cuadrada de x al cuadrado más 0.4 al cuadrado por dx. Y ahora sí tiene sentido. Ahora mi última pregunta sería, ¿cuáles serán los límites? De 0 a 1,1. Kilómetro, no sé. Puede ser, pues mi partícula se está moviendo desde acá y se está moviendo hacia allá, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, yo arrancaría en este valor de D
¿D cuánto es? 1,1. Entonces sería 1,1 hasta que llego acá, que es cuando el bloque llegó a la posición 2, que sería 0. Esa integral me va a dar negativa, pero es que yo no tuve en cuenta algo. Miren que mi fuerza va en esta dirección, pero mi componente X positiva va en esta dirección, o sea que... esperen, lo pienso un momento. Bueno, ahorita miramos, pero ahí creo que me falta un signo menos. ¿Esa integral es fácil de hacer o es difícil de hacer? ¿Ustedes la podrían hacer sin utilizar Symbolab? ¿O Wolfram o GeoGebra? Se supone. Y como ustedes ya Por saben, sustitución, ¿no? ¿sí? Sustitución, ¿cierto? Digamos que lo que uno puede ver acá es que lo de arriba es como la derivada interna de lo de abajo. Entonces yo podría, bueno, por sustitución, yo podría decir, pues la completo, multiplico arriba abajo por 2. Miren que la derivada de x al cuadrado es 2x por dx, ¿sí? Lo que estoy armando es la derivada de esta vaina interna aquí arriba. Entonces ya, esta integral sería simplemente raíz cuadrada de x al cuadrado más 0.4 al cuadrado, todo evaluado entre 1.1. ¿Listo? Y aquí lo que les decía, me falta un menos simplemente porque nuestro desplazamiento está en la dirección contraria al x que escogimos como positivo. Entonces simplemente faltaba ese menos. Entonces, bueno, mira, aquí, Juan Diego, pues tú ya reemplazas, ¿cierto? Reemplaza los valores de x igual a 0 menos en x igual a 1.1, eso te dan unos valores. Y pues esto, de nuevo, este es el trabajo total, esto es m por b final al cuadrado sobre 2 y de ahí ya puedes obtener tu f para que te dé la velocidad que estás buscando. Entonces lo único que había que hacer era pues tener en cuenta que la fuerza era variable y por lo tanto había que hacer una integral. ¿Ya? Más o menos ahora sí te quedó la idea de cómo resolverlo. Sí, ya, me confundió, fue lo de el ángulo que variaba la fuerza, entonces, pero ya con esto quedó claro. Listo. Esa es una técnica, digamos, que hay que empezar a aprender porque uno lo que tiene que hacer es, ¿será que cuando yo cambio una variable varían las otras cosas? Y hay que pensarlo siempre así. Y si ustedes, esto lo estoy metiendo, digamos, ahora porque este tipo de cálculos vienen en otras cosas que vienen después. Y si uno no las ha practicado nunca, pues le va a costar un montón. En cambio, ahorita, pues, trabajándole de a poquitos, vamos aprendiendo este tipo de técnicas que son las que se espera que ustedes sepan manejar, precisamente porque saben integrar y derivar y todas esas cosas, sino pues para que aprendan eso, ¿sí o no? Y esos son casos mucho más reales. Esto es como una máquina. Esto es sacado, de hecho, de un libro de ingeniería mecánica, de dinámica. Es sacado de ahí. ITEL, con Y, por si acaso lo quieren mirar. Normalmente yo estoy sacando ahora ejemplos interesantes así con poleas y todo eso, esos libros de Pittel, de Merriam, de Hiveler, de Beer. Hay muchos libros. Hay algunas cosas que no podemos hacer porque nosotros nunca vimos coordenadas curvilíneas y cosas así, pero pues hay otras cosas que sí podemos hacer. Bueno, listo. Ya no alcanzamos a hacer más cosas para poder pasar al quizzes, que ya tomarás hay preguntas de este estilo. Vamos a ver. Y pues nada, a seguir estudiando, a seguir haciendo ejercicios, porque de todas maneras sí se dan cuenta que uno medio entiende, pero cuando va a hacer ejercicios empieza como a enfrentarse a detalles que le demuestran a uno que todavía le faltaba afinar. Ese es el objetivo de los ejercicios, precisamente que uno afine esos detalles y pues termine entendiéndolo todo bien. Entonces vamos a hacer una pausa de 3 minuticos mientras yo voy preparando el quizzes, ustedes van abriendo su aplicación y ya les paso el código. ¿Listo? Así que 3 minutos.